Gracias por estar con nosotros nuevamente en Conceptualizando. Como siempre, iniciamos con un pensamiento que pueda ser de utilidad para ustedes. Y aunque parezca un poco extraño este pensamiento para algunas personas, como es un versículo bíblico, lo voy a leer textualmente. Dice: no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. He venido a poner en disensión a los padres con los hijos, etc. Los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Desde la semana pasada veníamos analizando el tema de que la vida es una lucha, que aunque uno no está en guerra, lamentablemente existen enemigos que uno debe identificar, pues se oponen a los propósitos que usted tiene de desarrollo, de crecimiento. Habiendo un enemigo interesante, que puede ser uno mismo, cuando uno se boicotea los planes, cuando uno se boicotea a través de una estrategia inadecuada para el logro de objetivos que muchas veces son nobles. A veces nosotros mismos boicoteamos nuestras actividades. Voy de nuevo a leer ese pensamiento que compartimos la semana pasada y que se relacionaba con el tema de esos enemigos que conviene identificar. Dice aquí que la vida es una batalla, un conflicto interminable. Y no podrás librarla con efectividad si no identificas tus enemigos. La gente es sutil y evasiva, disfraza sus intenciones, finge estar de tu lado. Necesitas claridad. Aprende a descubrir a tus enemigos, a detectarlo mediante los signos y patrones que indican hostilidad. Entonces, una vez que los tengas a la vista, declárale la guerra dentro de ti. Esto te puede motivar para tú ser una mejor persona. Es interesante estos pensamientos. Y desde ese entonces, cuando compartimos por primera vez este pensamiento, declaramos la guerra en Conceptualizando, una guerra contra la ignorancia, una guerra contra esos enemigos que hacen a las personas cada día más miserables. Y hemos declarado una guerra contra la falsedad de las personas. Y sobre todo cuando esta falsedad puede venir de personas que ostentan poder o tienen liderazgo y que pueden influir de una manera positiva o negativa a la sociedad, a la familia o al país. De inmediato pasamos a comentar algunos temas de interés nacional y a realizar nuestros análisis y planteamientos. El Tribunal Superior Electoral falló a favor del Ministerio de Educación en cuanto a la demanda que había incoado la Asociación de Profesores recientemente por el nombramiento que había hecho el Ministerio de Educación de los directores regionales y que después de amenazas de huelga, amenazas de paros y después que hubo una intervención donde se restauró todo el tema educativo, donde se planteó que sencillamente no se iban a interrumpir las clases para no perjudicar a los estudiantes, que son los que normalmente pues pagan los platos rotos cuando se dan este tipo de disputas, incoherencias o incongruencias o desacuerdos entre los profesores, en este caso, del Ministerio de Educación. Se planteó después de este primer encontronazo que también el Ministerio de Educación había pues nombrado otras personas más en adición a estos directores regionales, lo que también provocó de parte de la Asociación Dominicana de Profesores de que opinaran e hicieran conocer a la opinión pública y a la prensa nacional de que se sentían traicionados por el Ministerio de Educación. Con este fallo que ha producido ahora el Tribunal Superior Administrativo, es de esperar una respuesta de la Asociación de Profesores del país, maestros del país, de manera que perfectamente esa lucha parece que no parará, no cesará por las actitudes previas que todos hemos visto han asumido los maestros
a través del gremio que sencillamente pues los representa. Ojalá que esto no signifique paros que puedan perjudicar la docencia en el año escolar para nuestros estudiantes y que estas diferencias pues puedan continuar dirimiéndose en una mesa de negociaciones a través del diálogo, buscando mediadores si es necesario, pero que no se vaya a perjudicar, como siempre ha ocurrido, a los estudiantes, a nuestros hijos que están pues participando, intentando educarse, intentando formarse en nuestras escuelas. Otro tema que está de relieve tiene que ver con la salud pública. Recientemente pues se estuvo analizando y se estuvo diciendo que había un brote de difteria en el país. Eso provocó alarma en todo el territorio nacional. Comenzaron a presentarse informaciones a toda la población de cómo prevenirlo. Se habló de las vacunas, que normalmente son los niños vacunados en los primeros meses de su nacimiento. Y también la manera como se contagia la enfermedad. Se planteó que este brote de difteria podía producirse como consecuencia de que se habían detectado personas indocumentadas de nuestro vecino país de Haití y que habían penetrado a la frontera y que enfermaron luego de estar aquí y que se había determinado de que era difteria lo que tenía. Salud Pública confirmó que la muerte de un niño de dicha nacionalidad en función de que murió precisamente por esa enfermedad, por la difteria. Pero también en el día de hoy amanecimos aquí en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, provincia de Santo Domingo, pues inundado de humo. Y esto pues vino como consecuencia de un incendio que se ha producido en el vertedero de Duquesa, que siempre que hay quema de basura en dicho vertedero, pues la ciudad pues sencillamente se hace insoportable el aire en su respiración, lo que trae muchas veces como consecuencia enfermedades pulmonares. Y precisamente por esto, la Sociedad de Neumología del país pues hizo una advertencia pública tratando de concientizar a la gente, ya que es inevitable respirar, pues que por lo menos aquellas personas que han estado sufriendo de alguna enfermedad crónica o que estuviese en un proceso agudo en este momento con algún tema pulmonar, pues no deje de administrarse los medicamentos, número uno, y que cualquier síntoma que pudiera presentar, pues acuda rápidamente al médico para evitar complicaciones de este tipo, ya que se entiende que esta contaminación ambiental producto de este humo y de este fuego, de esa basura, de esa quema de basura, pues pueden traer también muchas otras enfermedades a la población. Recientemente también se comunicó, se fue compartida en la prensa nacional la muerte de un dominicano, un chef afamado, precisamente por una gripe malísima. Sabemos todos que en los últimos meses el país ha estado pues teniendo una serie de virus, una serie de enfermedades pulmonares y ahora esto complicándose con este vertedero, quemándose. No es la primera vez que se produce una quema en el vertedero Duquesa, ni es la primera vez que la ciudad capital pues se ve encapotada, no de nubes para llover, sino de ese humo, de ese hollín, como le dicen, ¿verdad? De esa polución, de ese daño que eso le hace a las personas, pues, respirando un aire contaminado, una contaminación ambiental bastante seria. Medio Ambiente se pronunció en este sentido, pero imagínense, hasta que no pase el viento, pues se lleve ese humo a otro lugar, pues estaremos nosotros, pues, recibiendo, pues, el embate de esa humareda que está rodeando la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional. Por otro lado, hay un comentario que nos gustaría hacer y profundizar un poco, y se relaciona a la posición que ha planteado la Iglesia Católica de la República Dominicana ahora en Semana Santa, cuando en esto que se denominan las 7 palabras, pues hubo una de ellas que aludió de una manera directa al grupo nacionalista que ha estado propugnando pues por defender
los valores patrios y todo este tema de la dominicanidad, y que ha estado combatiendo, pues definitivamente, todo este tema migratorio abusivo que ha tenido el país y que todo el mundo reconoce. Hasta la última encuesta que se compartió, pues estaba planteando que por encima del 80% de la población dominicana entiende que ha sido excesiva la migración de nuestros hermanos haitianos hacia la población dominicana, y que realmente esto ha estado dañando muchas cosas, incluyendo el presupuesto nacional, a través de lo que es pues los servicios que se le están prestando. Como seres humanos, cuando van a un hospital, pues se les atiende. A veces existen más pacientes de dicha nacionalidad que dominicanos en algunas regiones del país, así como también en algunas escuelas públicas, en algunos liceos de dichas regiones se pueden verificar una cantidad mayor de personas de esa ascendencia de nacionalidad haitiana, pues están recibiendo servicios aquí, y desde el punto de vista humanitario, desde el punto de vista sociocultural, o desde el punto de vista de hermandad o de fraternidad o de buen vecino, pues no habría problema con el tema si no tuviésemos realmente una cantidad tan grande de personas indocumentadas y estando de manera ilegal en el suelo patrio. En este sentido, pues la posición de la Iglesia ha sido denominar a estas personas que están luchando por el retorno pacífico de estos nacionales haitianos a su país, y que puedan recibir la ayuda que pudiéramos darle ellos en su país, pues les ha llamado xenófobos. Es decir, que las personas que han estado recordando precisamente estos meses patrios, el mes de la independencia nacional, día de Duarte, día de Mella, día de Sánchez, día de una serie de batallas que nuestro país libró para independizarse, no de una potencia extranjera, sino precisamente del vecino pueblo de Haití, quien estuvo dominando el poder de la isla completa, y que fue quien estuvo dominando esta parte de la isla por 22 años. Fue precisamente de esa dominación haitiana que la República Dominicana se liberó un 27 de febrero del año 1844, y una serie de batallas adicionales que tuvieron que librarse con la sangre de muchos mártires y muchos patriotas dominicanos en su momento, hasta finalmente culminar con el 16 de agosto, cuando Gregorio Luperón pues pudo lograr, acompañado de otros hombres y valiosos, pues la restauración de la República. Todos estos valores patrios están aún pues en el corazón de la mayoría de los dominicanos, y por eso esa encuesta está planteando con mucha sinceridad y seriedad que más del 80% de los dominicanos pues quisieran que los haitianos resuelvan sus problemas en su país, y que la República Dominicana pues tenga los inmigrantes que puede tener un país naturalmente. Nosotros somos un país también donde mucha de nuestra gente ha estado viajando, ha estado migrando a otros países, pero no es 2 millones, 3 millones de dominicanos que se van a un mismo país para estar allí creando una serie de problemas y situaciones como nosotros podemos ver a diario aquí en la República Dominicana. No es cierto que en nuestro país exista una masa crítica de dominicanos pues que sean xenófobos, es decir, que sean racistas. Pueden haber algunas personas, como las hay en cualquier latitud de la tierra, que pudieran tener pues preferencias raciales, o que no estén cómodos cuando están con personas de una raza distinta. Pero la República Dominicana es un país de negros y mulatos, y no se justifica que se piense que nuestro país es xenófobo, pues utilizando entonces este tipo de mensajes pues para hacerle una campaña impropia, deshonesta y mala a la República Dominicana, lo que afecta o puede afectar definitivamente nuestras relaciones comerciales con nuestros principales socios estratégicos, y también la imagen que puede estar proyectando la República Dominicana con su marca país a través de todo lo que es el turismo. En ese sentido, pues, no estamos de acuerdo con este planteamiento que ha hecho la Iglesia Católica, planteamiento que ha venido luego de que Nicolás de Jesús López Rodríguez ha dejado de ser el cardenal de la República Dominicana, el arzobispo de Santo Domingo. Y en ese sentido, pues, hago un llamado a la Iglesia Católica a que dejen de lado esos pensamientos jesuitas
que muchas veces están contrarios a la nacionalidad dominicana. Continuamos en breve en Conceptualizando. Seguimos en Conceptualizando y continuamos analizando el tema y de las posiciones que ha venido teniendo la Iglesia Católica. En esta ocasión ha sido las declaraciones que ha dado el Papa Francisco en Italia. En primer lugar, planteó que la fraternidad es la solución para la paz, para eliminar tensiones, eliminar las guerras, eliminar la pobreza y erradicar la corrupción. Y llama la atención que precisamente un representante de Cristo en la tierra se olvide de las mismas palabras de Cristo para plantear estas cosas que son bonitas, son interesantes, ayudan definitivamente a que la gente tenga una armonía, una mayor concordia, pero que también niegan las mismas palabras de Cristo que nosotros al inicio de este programa comenzábamos a contar cuando decía: no he venido a traer paz, sino guerra, disensión. En este sentido, se sabe que la lucha del bien contra el mal, pues hacen que personas que tienen principios diferentes, una cosmovisión de la vida distinta, no se ponen de acuerdo. Y dicen los marxistas que las clases no se suicidan. Pues precisamente, como las clases no se suicidan, precisamente por eso hay una lucha cotidiana, una guerra inevitable de intereses y los conflictos se van a suceder diariamente. Pero si nos apoyamos un poco en los mismos pensamientos y palabras de Jesús, tenemos entonces que contradecir a lo que ha dicho el Papa Francisco en Italia. ¿Por qué? La misma palabra dice que maldito el hombre que cree en el hombre. La misma palabra te plantea que el corazón humano es perverso, retorcido. ¿Quién lo conocerá? Por otro lado te plantea: de labios me honran, mas su corazón está lejos de mí. Y sencillamente, ¿cerca de quién está ese corazón de la humanidad? De un Dios que no es el Dios todopoderoso, sino el Dios dinero. Y por el dinero, dicen por ahí, que por la plata baila el mono. Y en ese sentido, de eso se trata lo que la gente está buscando, las personas, las sociedades, los países. Y hace entonces que todo este tema pues se vaya complicando. Y esos mismos intereses pues dividen no solamente las familias, dividen la sociedad, dividen los países, no se ponen de acuerdo ni siquiera los partidos políticos de un mismo país. Y ahí tenemos el ejemplo de nuestros partidos políticos que no han podido ni siquiera ponerse de acuerdo con una ley de partidos. Imagínese usted los intereses que pudieran existir en este momento entre los Estados Unidos norteamericanos y Corea, entre los Estados Unidos y Venezuela, entre los Estados Unidos y Cuba, que recientemente pues prácticamente se ha roto todo lo que se había planteado como algo muy positivo con el presidente Obama, y aparentan las cosas haber retrocedido, porque sencillamente los intereses son distintos, las clases no se suicidan, el pensamiento es distinto, la cosmovisión es diferente, la filosofía de vida, el pensamiento político es distinto. Entonces no es posible que se esté planteando que puede haber fraternidad entre enemigos que son acérrimos. Hay personas con las cuales usted no puede llegar a un acuerdo porque sus principios y los principios de esa otra persona son diferentes. Pues sencillamente el mejor acuerdo que puede existir es que no hay un acuerdo. Y si no hay un acuerdo, pues felices los cuatro. Entonces plantear muy olímpicamente que puede haber fraternidad entre los pueblos, sabiéndose de antemano las miserias que pasan en muchos países, como las mismas clases sociales que existen en esos países, pues hacen que la brecha sea todavía más grande entre los pobres y los ricos. Lo que mantiene la necesidad de esas mismas luchas de clases se van retroalimentando. No estamos hablando del pensamiento socialista, del muro de Berlín que cayó, ni del bloque soviético que cayó. Estamos hablando de realidades. Las personas que pues tienen necesidades, que se sienten quizás maltratadas, oprimidas, no piensan igual que el dueño del capital, piensan distinto, tienen intereses diferentes. ¿Cómo usted logra que exista apoderamiento
accountability como le llaman, que la persona que trabaja con usted se sienta dueño del negocio si usted lo maltrata. Tiene que haber un trato digno para que esa persona pelee por lo suyo como si fuese el dueño del negocio. Y eso puede ocurrir en una empresa, en una familia, en una sociedad, en un país. ¿Cuántas personas quieren abandonar nuestros países por los desgobiernos que se gastan en Latinoamérica? ¿Cuántos latinoamericanos quisieran abandonar sus países e irse a vivir a cualquier otro lugar, precisamente por las miserias que se están viviendo allí? Solamente tenemos que ver el caso más reciente que más de cerca nos puede estar tocando a nosotros, como es la situación del pueblo venezolano. En Siria, los refugiados de Siria que están invadiendo toda Europa. Todo este tema del Medio Oriente, un tema que no termina de concluir, siempre hay guerras por todas partes, porque sencillamente estamos irrespetando la autodeterminación que tienen los pueblos para que sea respetada su soberanía. Y cuando se quieren imponer entonces decisiones que van por encima de estos principios, ¿qué paz puede haber? Estamos hablando de paz entre las naciones y por eso vienen los bloqueos económicos. Ya se está hablando de bloqueos económicos a otros países. Venezuela, por ejemplo, ¿cuántos bloqueos más tiene que necesitar para que quizás el régimen de Maduro pues tenga que cederle el paso a un gobierno distinto? Y no estamos apoyando bajo ningún concepto, ningún régimen dictatorial. Y si Maduro es un dictador, no podemos apoyarlo. Ahora, Venezuela es un país libre y soberano y tiene derecho a autodeterminarse. Y en ese sentido, nosotros como dominicanos, no nos gustaría que vinieran a nuestro país a imponernos reglas y condiciones cuando nosotros tenemos nuestras propias leyes, nuestra propia bandera, nuestras propias creencias. ¿Cómo se puede lograr la paz cuando tenemos el coraje de invadir otros pueblos y de querer imponerles condiciones o de sencillamente tomar decisiones económicas que inhiben el desarrollo económico de esos pueblos, convirtiéndolo prácticamente en nuevas colonias en el siglo XXI? Entonces no entiendo de qué paz pudiera estar hablando el Papa Francisco y de qué fraternidad pudiera estar hablando. Sin embargo, yo creo que al fin y al cabo existen otras oportunidades y el mismo Papa Francisco hizo una denuncia muy importante este fin de semana en Italia. Y yo creo que la Iglesia Católica del mundo, pero sobre todo la dominicana, tiene que escuchar el mensaje que planteó el Papa Francisco recientemente. Este es un tema importante el que voy a tocar ahora, porque tenemos décadas, años, con una mala práctica en nuestras iglesias, en nuestras capillas, en nuestras parroquias. ¿Qué dijo el Papa Francisco? Que esas misas de intención, misas de difuntos, eso de que yo quiero que digan el nombre en la misa, eso es gratuito, planteó el Papa Francisco. ¿Por qué dice él que esto es gratuito? Porque dice que el sacrificio de Cristo es gratuito. Las misas no se pagan. Y la pregunta que pudiéramos estar haciéndonos nosotros, porque siempre las críticas más fáciles se le hacen a la iglesia evangélica desde el punto de vista del diezmo y de las ofrendas. Y todo el mundo sabe que en la iglesia católica no existe esa rigurosidad y esa práctica. Pero al fin y al cabo estamos hablando de traquilar a las ovejas en beneficio de alguien. Se plantea que normalmente esto se va a utilizar en la obra, pero también podemos ver la opulencia de algunos llamados pastores y apóstoles que vienen precisamente de traquilar a las ovejas. Personas que manipuladas emocionalmente, espiritualmente, con derrotas humanas, no tienen otra cosa que aferrarse a una creencia de fe como lo único que le queda como salvamento. Y no se trata de Cristo, se trata de eso que se le vende a la persona como un sueño. Y cuando esos sueños no se hacen realidad, entonces tenemos el coraje de decirle a esa persona que fue que no tuvo suficiente fe.
Pero para no caer en el terreno de la práctica evangélica, sigamos en el tema de las misas. Yo creo que la población dominicana está un poco dividida en cuanto al número de feligreses que están participando en la Iglesia Católica y otros que se congregan en la Iglesia Evangélica. No sé, no conozco la parte estadística de qué porcentaje representa uno y qué porcentaje representa el otro. Lo que sí se nota es una competencia definitiva entre ambas congregaciones, pues así como la Iglesia Católica plantea la carta del episcopado y ahora plantea las 7 palabras, en muchas otras ocasiones la Iglesia Evangélica, a través del CODUE o a través de las otras instituciones que agrupan múltiples iglesias evangélicas de diferentes denominaciones, hacen planteamientos en nombre de la sociedad que ellos entienden que representan. Pero las misas son gratis, porque el sacrificio que hizo Cristo fue gratuito. Y en ese sentido, la gente tiene que estar consciente de eso. Cuando vaya la próxima vez a una parroquia, porque usted quiere y tiene la intención de una misa por un difunto, usted no tiene que pagar un centavo por eso. Eso dijo el Papa Francisco. Y ese es un comunicado, pues, que estuvo y está en las redes sociales y que se compartió en la prensa nacional en el día de hoy. Por otro lado, y saliéndonos un poco ya de esta parte eclesiástica o eclesial, ¿verdad? Que hay muchas telas por donde cortar en esto. Pues hay otros comentarios de interés nacional que han estado, pues, pululando en el ambiente político dominicano en el día de hoy. Por ejemplo, Guido Gómez Mazara reta a Miguel Vargas para que exista una convención, ya que se ha decidido a través del Tribunal Superior Electoral de que debe producirse una convención en el Partido Revolucionario Dominicano dentro de 2 meses. Guido Gómez Mazara se adelanta y plantea y reta a Miguel Vargas Maldonado para que esa convención se haga con primarias abiertas. Si no nos olvidamos el tema de las primarias abiertas y cerradas, era precisamente todo el tema que había mantenido en la discusión al Partido de la Liberación Dominicana, sobre todo con los planteamientos distintos entre Danilo Medina y Leonel Fernández. Y lo que se ha planteado, lo que se ha dicho, lo que se ha hecho creer a la opinión pública es que estas diferencias son las que han mantenido el tranque para que no se pongan de acuerdo allí y que esto no favorezca un fluir en la ley de partidos, pues que todo el país entiende que debería existir una ley de partidos para que haya equidad, para que los partidos políticos sientan que son transparentes, para que la gente sepa el manejo de los recursos, para que haya transparencia en el manejo de los fondos públicos, para que haya equidad, para que haya respeto a las reglas y todo este tema que tiene que ver con la ley de partidos. Sin embargo, a pesar de todo este tema que venía discutiéndose sin acuerdo, Guido Gómez Mazara reta a Miguel Vargas Maldonado para que esa convención del Partido Revolucionario Dominicano, que se debe hacer dentro de 2 meses, se haga con primarias abiertas. Continuaremos analizando este punto luego de esta pausa en Conceptualizando. Seguimos con ustedes conceptualizando. Veníamos analizando la opinión y el planteamiento que ha hecho Guido Gómez Mazara, el desafío, el reto que le ha hecho a Miguel Vargas Maldonado para que la convención del Partido Revolucionario Dominicano, que debe realizarse dentro de 2 meses, de acuerdo a la sentencia evacuada por el Tribunal Superior Electoral, pues se haga utilizando el sistema de primarias abiertas. Primarias abiertas significa que la gente puede ir a votar, no importa de qué partido sea. Es decir, que se podría estar utilizando el padrón electoral, el que exista. Y
primarias cerradas implicaría la existencia de un padrón creado por el propio partido, donde el partido dice, bueno, ¿quiénes son las personas que tienen derecho a votar en el partido mismo? ¿Verdad? Las personas que están inscritas, las personas que tienen derecho, que cumplen con los requisitos que los estatutos de este partido plantean. Ahí están las dos mociones, las mismas dos mociones que venían discutiendo en el Partido de la Liberación Dominicana y que nadie llegaba a un acuerdo. Es interesante correlacionar esto con el planteamiento que ha hecho el expresidente Leonel Fernández recientemente, donde calificó como una posverdad el hecho de que no se quieran acoger a una sentencia que había emitido la Suprema Corte de Justicia el 16 de marzo del 2005, donde declaró nula la ley 286-04 del 2004, que hablaba sobre primarias abiertas y simultáneas. Es decir, que con esa derogación de esa ley, siendo en aquel momento la Suprema Corte de Justicia quien tenía la competencia de declarar lo constitucional o inconstitucional, al evacuar esa sentencia, hacía que esa decisión fuera vinculante a todos los poderes del Estado. Por lo tanto, el presidente Leonel Fernández califica entonces esa interpretación de esa decisión que ha hecho la Suprema Corte de Justicia, que hizo en aquel momento, pues como una posverdad, pues definitivamente estamos queriendo darle una interpretación totalmente distinta a la que los hechos sugieren, siendo la misma sentencia del 16 de marzo de 2005 vinculante a los partidos políticos y a todos los poderes del Estado. En ese sentido, se pudiera estar pensando que la actitud que ha podido estar teniendo Guido Gómez Mazara con este tema, pudiera ser una manera pues de que se enfoque un poco la opinión pública a lo que es el Partido Revolucionario Dominicano, un partido que luego de su alianza con el Partido de la Liberación Dominicana, mucha gente se fue hacia el Partido Revolucionario Moderno, algunas se quedaron, entre ellas Guido Gómez Mazara, quien acaba de recibir pues la victoria, si se quiere decir así, con esta demanda que había incoado en contra pues de Miguel Vargas Maldonado, y donde finalmente el Tribunal Superior Electoral falló y ha desconocido prácticamente la dirigencia actual del Partido Revolucionario Dominicano, y por esa razón ordena la celebración de una convención. Es sin embargo importante señalar el valor histórico que ha tenido el Partido Revolucionario Dominicano desde su fundación. Yo diría que hasta la fecha es un partido que ha sabido estar en crisis, que ha sabido ser un opositor aguerrido, que definitivamente por las mismas situaciones políticas que se han presentado en la última década, pues fue siendo disminuido. Esa falta de ponerse de acuerdo en su momento entre Miguel Vargas Maldonado, Hipólito Mejía, pues hace que surja entonces el Partido Revolucionario Moderno, y entonces quedó pendiente esa definición de ese pleito casado que tenían, como se dice, entre Miguel Vargas y Guido Gómez. Y ahora se está replanteando entonces una nueva realidad para el país, y yo creo que un salvamento para el Partido Revolucionario Dominicano. En lo particular, a nosotros nos parece que el Partido Revolucionario Dominicano es un activo de la democracia dominicana. Sería muy lamentable que este partido pues se mantuviese en una tendencia de franco deterioro, sino que por el contrario pudiera lograr un relanzamiento y pudiera convertirse entonces nuevamente en un partido de los que postula, en un partido de los que combate, en un partido de los que pudiera estar teniendo una opción del poder. Precisamente en un momento donde la República Dominicana pues no ve esa oposición aguerrida, esa oposición firme, pues aparentemente
está dividida y fragmentada la oposición, como planteábamos recientemente. Los grupos más pequeños cada día más fragmentados y los partidos grandes también en una apuesta a la división, que se divida el Partido de la Liberación Dominicana, que se divida el PRD, que se divida el PRM, que se divida el Partido Reformista Social Cristiano. Los 4 principales partidos políticos están en una apuesta a la división. Parecería que de cualquiera de esas divisiones pudiera salir lo mejor para el país. En lugar de buscar un acuerdo, lo que se está sembrando en cada caso es precisamente lo contrario. Y eso lo que hace entonces es fragmentar más el escenario político. Y quizás impedir que exista una polarización en la tendencia que se lleva hacia las elecciones del año 2020, que ya pronto nos daremos cuenta, en cualquier momento comienza a manifestarse todo este accionar político de los diferentes aspirantes, de los diferentes candidatos. No hay obviamente una apertura oficial de una campaña política, pero en este país se vive en campaña. Todo el tiempo se está en campaña. Todo lo que se hace en este país, ya sea que lo haga el partido de gobierno o el partido de oposición, no lo está haciendo necesariamente pensando ni siquiera en el bien común o de la gente que pudieran estar ayudando, lo están haciendo por política. Cuando ayudan a alguien, no importa quién lo haga, hay que tomarse una foto y subirla a las redes sociales, porque la mano izquierda tiene que enterarse de lo que hace la mano derecha. Totalmente contrario a estos principios cristianos que muchas veces decimos profesar en nuestro país. Al fin y al cabo, el Dios dinero se ha adueñado del corazón de mucha gente, sobre todo de la gente que más poder tiene y que más lo utiliza en beneficio propio, en vez de utilizarlo en beneficio de la colectividad. En ese sentido, pues, y para concluir con esta parte del Partido Revolucionario Dominicano, ojalá que tanto el PRD como el Partido Reformista pudieran relanzarse con fortaleza y pudieran ser contrincantes en los cuales haya que pensar para las elecciones del año 2020. Desde el punto de vista de la actitud que ha asumido Guido Gómez Mazara de retar pues a Miguel Vargas Maldonado, parecería que es una forma pues de atraer la atención de todo lo que es el escenario político en este momento, para sacar capital político que beneficie al Partido Revolucionario Dominicano, pues estaría todo el mundo muy pendiente de las cosas que estuviesen ocurriendo pues en dicho partido. Es importante finalmente pues señalar que la Junta Central Electoral había hecho una propuesta, una exhortación a los demás partidos políticos distintos al Partido Revolucionario Moderno, luego de que dicho partido celebrara las primarias recientemente. El Partido Revolucionario Moderno utilizó un padrón propio que lo construyó a nivel nacional. Desde ese punto de vista utilizó no el tema de primarias abiertas, sino cerradas. Solamente las personas inscritas en el padrón pues tenían el derecho al voto en dichas primarias, aunque todavía ese partido no ha seleccionado candidatos que estarían contendiendo en las próximas elecciones del 2020, pues sí ha utilizado el padrón para elegir a los diferentes dirigentes que estarían pues en todo el territorio nacional representando al Partido Revolucionario Moderno, que son los que estarían tomando decisiones en miras precisamente hacia lo que sería la vida orgánica de dicho partido y las próximas elecciones que se estarían celebrando en el 2020. Sin embargo, esa exhortación de la Junta Central Electoral era de que los demás partidos políticos imitaran al Partido Revolucionario Moderno. Muy a pesar de esto, no sabemos si fue una opinión dicha a destiempo desde el punto de vista de la Junta Central Electoral, dado que todavía a esta altura de juego
no se tienen resultados finales de dichas elecciones. Se dice que hay incluso localidades del país donde las elecciones no se llegaron a celebrar y donde se estarían celebrando. Lugares, municipios, donde todavía el conteo o el reconteo de los votos no ha sido admitido por los participantes. Entonces, cabe preguntarse si realmente el Partido Revolucionario Moderno ha tenido el éxito que sus dirigentes plantean, aunque también sabíamos de antemano que otros dirigentes de dicho partido pues habían dicho con antelación a la celebración de estas primarias que el partido no contaba pues con árbitros suficientes para garantizar pues que los resultados de las primarias fueran aceptados por todos los concursantes en las mismas. No sabemos si esta situación que se ha presentado en función de no conocer los resultados finales de estas primarias tenga que ver con esto dicho por el señor Chu Vázquez, o si esto tenga que ver precisamente también pues por intereses que no están pues apoyando el éxito de dicho partido. No sabemos realmente a ciencia cierta de qué se trata al final. La opinión pública solamente recibe la información de que todavía no se han decretado los ganadores en todo el territorio nacional de estas primarias. Es importante señalar que no fueron primarias cualquiera, es decir, había mucha gente aspirando a todas las posiciones posibles dentro del Partido Revolucionario Moderno. A mi entender, es la primera vez que un partido político de República Dominicana pues tiene la osadía de hacer una primaria para elegir al mismo tiempo a todas las personas que aspiran a todas las posiciones, cargos electivos dentro de ese partido. La complejidad es mucho mayor que la que se pudiera estar teniendo en unas elecciones donde se están eligiendo, por ejemplo, congresistas, gente del ayuntamiento, de la parte municipal, o esta competencia entre los candidatos presidenciales. Es mucho más simple unas elecciones generales tradicionales en el país que lo que ha querido hacer el Partido Revolucionario Moderno. A mí me parece que esa exhortación que ha hecho la Junta Central Electoral a estos partidos que no son el PRM, al resto de los partidos del sistema político nuestro, tiene que ver precisamente por el conocimiento previo que tenía de esa sentencia que comentábamos precedentemente, donde se había anulado definitivamente pues aquella ley, se derogó esa ley que planteaba elecciones abiertas y simultáneas. Al derogarse esa ley, con conocimiento de causa, lógica, objetiva, racional de parte de la Junta Central Electoral, tendría sentido pensar que su exhortación a los demás partidos políticos se debe principalmente a tener ese conocimiento y a que lo que les toca realmente a los partidos políticos sería acogerse a esa sentencia que tiene un mandato constitucional, ya que fue evacuada, como dijimos, en el 2005, donde la Suprema Corte de Justicia tenía la potestad constitucional para ello. Por lo tanto, es vinculante a todos los partidos políticos y a todos los poderes públicos. Yo creo que en ese sentido la Junta Central Electoral pues ha hecho esta exhortación precisamente para que los partidos políticos pues se organicen en función de un padrón, creen su propio padrón. Todavía tienen tiempo todos los partidos políticos de elegir sus candidatos. No necesariamente los demás partidos políticos están teniendo la situación que planteó el Partido Revolucionario Moderno, en el sentido de elegir a todos los dirigentes a nivel nacional. Muy probablemente muchos partidos políticos no tengan que dar ese paso en este momento, sino sencillamente abocarse a elegir a los candidatos que estarían pues participando en las elecciones del año 2020. En ese sentido ha sido pues una meta, una gran meta, la que se planteó el PRM, y sería pues quizás una invitación
a los demás partidos políticos que no debe quizás tomarse al pie de la letra, sino que también tengan su padrón y puedan entonces realizar la selección de los candidatos que estarían terciando en las próximas elecciones. Para concluir ya en la etapa final, vamos a hacer una pausa y en breve continuamos con ustedes en Conceptualizando. Seguimos con ustedes en Conceptualizando y ya en esta etapa final del programa del día de hoy, pues queremos hacer un comentario breve sobre algo que se compartió recientemente en los medios de comunicación, pero que la gente no le dio mucha importancia, no entró al debate. Y fue que hubo un planteamiento para que en la República Dominicana pues se aprobara, se legalizara el uso de la marihuana medicinal. Sabemos que en otros países, como en los Estados Unidos, pues hay algunos narcóticos pues que se medican, con receta médica, la gente pues los compra y los utiliza. A mí me parece que hay que tener mucho cuidado con decisiones de este tipo. Recientemente, últimamente, en los últimos años, hemos estado invadidos, el país ha estado recibiendo sugerencias, informaciones a través de ONGs, a través de una cosmovisión internacionalista para muchos otros temas, como es el tema del matrimonio entre homosexuales, como es el tema de lo que es género, perspectiva de género, que un niño nació varón pero puede elegir ser hembra, y una serie de cosas pues que están planteándole a la sociedad dominicana un cambio en principios y valores tradicionales que sencillamente chocan de frente con lo que ha sido la familia dominicana tradicional. Entonces, si a esto le sumamos todo este tema ahora de la posibilidad de una ley que permita el uso de esta droga, de la marihuana, y que la gente lo pueda utilizar desde el punto de vista medicinal, sabiendo como en nuestro país que por 500 pesos te dejan pasar en la frontera, y no es el tema, pero con esos mismos 500 pesos, por atrás tú consigues una receta con alguien y cuando te viene a ver te venden a ti que no eres una persona que necesita esto como medicamento, que yo lo pongo entre comillas. A mí no me parece, bajo ningún concepto, que el consumo de droga, que puede ser marihuana, cocaína o de cualquier tipo, pueda verse pues como un medicamento. Yo sé que esto va a despertar, este comentario, opiniones de médicos, especialistas, que le pudieran buscar las 5 patas al gato para justificar esta posibilidad, así como también personas que van a decir que están de acuerdo con que no se apruebe una ley de este tipo. Yo creo que tenemos que cuidar la República Dominicana. Tenemos que cuidar a nuestros jóvenes, a nuestros niños. ¿Cómo es posible que entonces República Dominicana pues sea permitido tranquilamente el consumo de marihuana? Porque se entienda que la marihuana, pues eso es como fumarse un cigarrillo normal, o beberse una taza de café, o tomarse un calmante. Hay que tener cuidado con este tipo de decisiones, pues pueden afectar no solamente el presente, sino el futuro de nuestras generaciones. Hago un llamado en este sentido, pues a las personas que estén manejando esto a nivel del Congreso, si acaso ya se sometió a un anteproyecto de ley, para que las vistas públicas que tengan que hacerse para aprobar esto o para sencillamente rechazarlo, se haga con suficiente tiempo, dándole participación a mucha gente y que no prime el comercio, que no prime el negocio para tomar este tipo de decisiones, sino que prime la salud mental, emocional e integral de nuestros niños, de nuestros jóvenes y de nuestros adolescentes. No se pierda mañana la interesante participación que tendremos en el programa, pues estaremos analizando todo lo relativo al Código de Trabajo, al derecho al trabajo que existe en la República Dominicana. Seguimos mañana conceptualizando.